Estimados maestros, ¿cómo están? Les saluda el profesor David Rengifo y para mí realmente es un honor reencontrarme con ustedes para desarrollar en esta oportunidad la subprueba de comprensión lectora de la evaluación de nombramiento docente del grupo A que se ha realizado el día de ayer. El día de ayer, 9 de diciembre, se realizó esta evaluación a este primer grupo y vamos hoy día, maestros, a revisar cómo se ha dado esta evaluación. Vamos a revisar los textos que se han planteado, cada una de las preguntas, y vamos a aplicar a través de nuestro método DARO, con el que hemos trabajado durante todas las sesiones, pues tratar de resolver esta subprueba de la forma más rápida y efectiva. Vamos a ver si es que el formato que se ha presentado en las últimas evaluaciones en los últimos años nuevamente se ha repetido, si la forma de las preguntas es la misma. Todo eso hay que analizar. Definitivamente esto nos va a permitir saber también cómo va a ser la evaluación el día de mañana al grupo B que se presenta y tener una idea clara de cómo debe resolverlo. Maestros, siempre hacerles saber que durante la explicación mantengamos los audios desconectados para evitar alguna interferencia. Sin embargo, si hay algún dato que quieras consultar, alguna duda que tengas al respecto, ya sabes que está la opción de participar a través del chat, participar activando tu audio. Esa es la idea. La idea es brindarles la mejor preparación siempre y esta no va a ser la excepción. Vamos a analizar al detalle cada una. Recordemos que no tenemos las claves aún todavía de esta prueba. Lo que podemos mostrar ahora simplemente son lo que a buen juicio hemos encontrado como respuestas. Entonces, tengamos en cuenta también ese detalle. De repente por ahí va a haber algún tipo de duda al respecto. Podrá haber de repente opiniones subjetivas entre nosotros, pero tratemos siempre de orientarnos a las enseñanzas que hemos tenido. La información que hemos recibido nos va a ayudar para poder seleccionar la respuesta más adecuada. Esa es la idea, maestros, y eso es a lo que vamos a iniciar. También hacerles recordar, maestros, que esta subprueba de habilidades generales no solamente corresponde al área de comprensión lectora, sino también pensemos en razonamiento lógico. No se sabía exactamente cuántas preguntas iban a haber. Ayer ya nos despejaron esa duda. Vienen 2 textos específicamente de comprensión lectora, 6 preguntas cada texto. Hasta el año pasado, la estructura era 5 textos de 5 preguntas cada una. Ahora se ha variado a 2 textos de 6 preguntas cada una, en total 12 preguntas. ¿Sabes que con esas 12 preguntas tú podrías asegurar tu pase a la siguiente etapa? Pero lo más importante, con esas 12 preguntas de comprensión lectora que lo hagas muy bien, estás asegurando no solamente aprobar la evaluación, sino estás asegurando ubicarte en los primeros lugares, que eso es lo que tú aspiras, lo que tú busques, lo que necesitas. Porque te he dicho bien claro en todas las preparaciones que hemos tenido, todos van a aprobar el examen o la gran mayoría va a aprobar porque se está preparando con tiempo. Pero tú no solamente buscas aprobar, buscas ubicarte en los primeros lugares para la otra etapa. Eso es lo que buscamos. Y la comprensión lectora no tiene puntaje mínimo, pero es un recurso muy valioso para ubicarnos en ese puntaje más alto. Entonces, ten en cuenta eso. Te sirve tu preparación en la especialidad, correcto, y lo complementas con la comprensión lectora que te da 12 preguntas para poder remontar el marcador y ubicarte en los primeros lugares. Eso es lo que quiero mencionarte antes de empezar a desarrollar, para que lo tengas en cuenta, porque el domingo todavía vas a participar en esta evaluación, así que piensa todo eso, arma tu estrategia. Eso es lo que debes hacer. Siempre te digo, nos enfrentamos a algo a través de una estrategia. Muy bien, maestros. Voy a tratar de resolver estos 2 textos que nos han brindado de la manera más sencilla, paso a paso, para que todos vayamos siguiendo la resolución ahí, vayamos juntos, de la mano. Y al final voy a dar una explicación teórica de ambos textos. Es decir, voy a servirme de la explicación teórica para hacerte recordar qué debes manejar sobre el texto narrativo o sobre el texto argumentativo o sobre el texto expositivo. Muy bien, maestros. Vamos a iniciar entonces nuestro trabajo el día de hoy. Recordemos brevemente cuáles son los pasos de nuestro método DARO. El método DARO, ¿qué te dice? Contrariamente a lo que muchos te manifiestan, lo que yo recomiendo, ojo, es lo que yo recomiendo desde mi método, desde mi forma de trabajar, recomiendo que no se empiece leyendo el texto.
No te digo nunca que no lo vamos a leer el texto. Eso sería absurdo. Jamás he dicho a mis estudiantes, jamás he dicho a los maestros que se preparan conmigo que el texto no se lee. Te digo, no se lee en un primer momento, porque al final ustedes saben que siempre regresamos al texto cuando hay necesidad de hacerlo. Pero en un primer momento yo no te recomiendo que lo leas. Esa es mi forma de trabajar, es mi método. Respeto mucho los métodos de otros maestros que también capacitan, son su forma de trabajar, cada uno tiene su propio método, ya tú juzgarás cuál es el que te da mejor resultado. No puedo decir si el mío es el método número 1, el mejor del mundo, pero al menos creo que te va a ayudar en tu propósito para poder resolver el texto el día de mañana. Entonces, yo recomiendo, según el método Daro, no empezar leyendo el texto. Y lo hago por una razón, porque no sabemos qué nos está pidiendo la pregunta. Hay muchas preguntas que te pueden permitir desarrollarlas sin hacer mucha lectura. Y eso es lo que justamente busca este método. Avanzar en el desarrollo para la subprueba de matemática o tu especialidad. Pero tampoco con eso te quiero decir que marques por marcar o que adivines, sino que tienes que saber dónde buscar y cómo buscar. Ahí está la estrategia, pues. Muy bien, entonces, según nuestro método, no vamos a mirar el texto ahora, sino vamos a dirigirnos a la última parte del texto. Paso a paso, tú el día de mañana lo mismo haces. Vas y te diriges a la última parte. En la última parte, con toda seguridad, y ustedes lo han podido comprobar sesión tras sesión que hemos tenido en los cursos de preparación, y ustedes me siguen de diversos cursos que trabajo en algunos lugares, ahí pueden ustedes ver cómo se trabaja y también me ven, me imagino, por las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, que también tengo material ahí publicado, que imagino muchos también utilizan y les sirve. Esa es la idea justamente. Ustedes saben que la mayoría de textos que propone el Ministerio de Educación tienen esta última parte aquí, ¿ve? Esta cita referencial que se hace de dónde fue extraído el texto. Eso es lo que tiene que hacer normalmente alguien que utiliza un texto y que no le pertenece. Tiene que citar de dónde fue sacado el texto. Entonces esto nos sirve a nosotros, sí nos sirve mucho. A nosotros como lectores, el día de la resolución nos sirve mucho porque de aquí puedo sacar algún tipo de información adelantada sobre, por ejemplo, el tema del texto, sobre el tipo de texto, sobre el contenido del texto. Es importante revisar esta parte. Por ejemplo, yo ahora voy a revisar, dice, adaptado de Millás Juan José, es el nombre del autor, 2019, y aquí viene el nombre, mira, Una vocación imposible. Normalmente, en esta última parte, deberíamos encontrar el título del texto o el nombre del libro donde fue sacado. Y en ese título del texto normalmente me daría pues el sujeto que voy a encontrar como temática o el contenido. Pero aquí ves mira, una expresión, ves aquí una frase que no nos orienta hacia un sujeto en especial. ¿Qué tipo de texto es el que te propone un nombre y que no te orienta específicamente a un tema? A ver, maestros, aquí quiero que participen. A ver si han aprendido las lecciones. ¿A qué tipo de texto más o menos se orienta este título? Narrativo. ¿Por qué? ¿Por qué, maestros? ¿Por qué podría ser un narrativo y no podría ser un expositivo, por ejemplo? Habla de un personaje, Vicente Holgado. Ah, muy bien, maestros. Parece ser narrativo, ¿cierto? No parece ser un texto expositivo porque el texto expositivo normalmente enfoca a partir de un tema. Por ejemplo, la contaminación, por ejemplo, diríamos el COVID, por ejemplo, diríamos la ciudad de Lima, cosas así. Pero aquí dice una vocación imposible. Hay un nombre subjetivo aquí. Eso es un rasgo principal de un tipo de texto ya. Y eso ya tú debes ir de aquí, mira, más o menos sacando qué tipo de texto es. Eso me ayuda a mi profesor saber qué tipo de texto es, me sirve. Para mí sí. A mi método sí sirve saber qué tipo de texto es. Porque hay preguntas que quizá tienen que ver con el propósito o tienen que ver quizá con la idea principal o la temática. Y yo sé que si es narrativo, jamás puedo buscarlo de manera explícita, porque el texto narrativo, su información la presenta de manera inferencial. Me refiero a la información principal, a la información macroestructural. Por ahora, con solo revisar esto, creo que el texto es
narrativo. Muy bien, ya hice mi primer paso. Mira, esto de acá tú lo haces en un par de segundos. No debe demorarte más el día del examen. Yo lo estoy haciendo, pero paso a paso para que todos me sigan. Y es lo mismo que hemos hecho siempre en nuestras prácticas. Ustedes ya conocen mi método. Ahí está, mira. Texto narrativo. Muy bien. ¿Qué hemos dicho? Si es texto narrativo, el tema es implícito. Es decir, si es narrativo, ¿qué vamos a encontrar como principal? A ver, maestros, a ver, ¿quién quiere participar? Si es narrativo, ¿qué encontraríamos como elemento principal que va a sobresalir siempre? A ver, quiero escucharte, quiero leerte. La maestra Katy en el examen me dice el personaje. Excelente. Hechos también. Los hechos. Pero ¿cuál se va a repetir así que yo puedo saber rápidamente? Así es narrativo. ¿Cómo puedo comprobar que es narrativo? Hay un narrador, maestro. Un narrador, pero lo más sobresaliente es el personaje principal. A ver, miremos si es que efectivamente en el texto hay un personaje principal. Profe, o sea, que tengo que leer el texto, tengo que leerlo ahorita. Tranquilo. No. Hemos dicho que vamos a ir al texto cuando sea necesario. Mira, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira, según el texto, ¿en qué consistía la verdadera felicidad para Vicente Holgado? Oiga, apareció un personaje. O sea que efectivamente el texto es narrativo, porque aquí aparece un personaje, mira. Vicente Holgado. Ah, personaje. No le pongo principal porque quizás solamente es un personaje. Y yo sé que en el texto narrativo pueden haber secundarios o principales. Segunda pregunta, mira, en el primer párrafo del texto se ha usado la palabra tosudamente de la siguiente manera. Los habitantes del cubo de vino consideraban a Vicente Holgado. Otra vez lo menciona la segunda pregunta. ¿Tú crees que es coincidencia que todas las preguntas mencionen al mismo sujeto? ¿Es coincidencia eso? Tú has visto las pruebas anteriores que te he presentado en las diferentes sesiones que hemos hecho. Cuando es narrativo, ¿es coincidencia que en todas las preguntas aparezca un personaje? No. Eso no es coincidencia, eso es personaje principal. Mira, de personaje principal. ¿Cuál de las siguientes secuencias de hecho se ajusta al orden cronológico de la historia? Y por aquí, vamos a ver, mira, Vicente, ve. Por aquí, ve, Vicente. Mira por acá, ve. Vicente, Vicente. En todos los hechos, ¿quién está? En todos los hechos, ¿quién aparece? Mira, fíjate, ve. Mira, ve, ¿quién aparece? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy leyendo el texto? Estoy leyendo las preguntas y alternativas. Mira, he comprobado en 3 preguntas que este personaje se sigue repitiendo. Entonces, basta con esto ya para yo saber que estoy hablando aquí de un personaje principal. Profesor, ¿y eso en qué me ayuda a saber que es personaje principal? Porque la temática del texto gira alrededor del personaje principal. El hecho principal, la idea principal, el mensaje del texto narrativo gira alrededor del personaje principal. O sea, lo que hace el personaje principal es decisivo para encontrar el tema, para encontrar el mensaje del texto. Aparte que encontré aquí el personaje que veo que se repite, mira, en todas las preguntas se repite el personaje, mira, fíjate, en todas las preguntas se repite el mismo personaje, Vicente, en todas las preguntas, mira, en todas las preguntas y alternativas está el personaje. Maestro, no tienes que ser adivino para que sepas que este texto tiene como personaje principal a Vicente Holgado. Todo va a girar en torno a él. Otro detalle más, quiero saber si efectivamente el texto es narrativo. Mira la pregunta 3, secuencia de hechos. Secuencia de hechos. El único texto que presenta una secuencia de hechos es el texto narrativo. Ahí está. Efectivamente, querido maestro, este texto que estás analizando es un texto narrativo y tiene como personaje principal a Vicente Holgado. Ahora sí, tengo claridad, todo va a girar en torno a él. Muy bien. He visto aquí en la última parte, en la cita referencial, decía una vocación imposible, o sea que ese nombre tiene algo que ver con la temática implícita del texto, porque si es narrativo tiene la temática implícita, vocación imposible. Eso quiere decir que si Vicente es mi personaje principal, esa vocación imposible, ¿a quién hace referencia? Al personaje. Quiere decir que Vicente Holgado posiblemente se dedique a algo, a una profesión. Vocación imposible, a una profesión, a una vocación que normalmente es difícil de lograr. Algo así tiene que ver con lo que veo hasta ahora.
¿Cuánto tiempo debe tomarme esto? Yo creo que 5 segundos, no más. No más debe tomarte para hacer este repaso así de todas las preguntas, por lo menos 5 segundos. Ya viste quién es el personaje principal, viste qué tipo de texto es. ¿De acuerdo? Ahora sí, una vez que ya agoté toda la información, ya sé que es narrativo, sé mi personaje principal, voy a ir a mi primera pregunta. Una vez que nosotros vamos a empezar a resolver, siempre resolvemos las preguntas de macroestructura primero, las de macroestructura, porque son las preguntas que engloban al texto. Pero cuando se trata de un texto narrativo, es más difícil lo de macroestructural. ¿Por qué? Porque es inferencial siempre. En cambio, en el expositivo argumentativo, lo macroestructural va a ser literal, donde lo encuentras en la conclusión, en la introducción. Pero en el narrativo vas a encontrar párrafo de conclusión, no encuentras eso. Entonces, la temática está implícita. Entonces, primero empecemos por las preguntas, en este caso, que son de microestructura, que son literales y que van al contenido específico del texto. Mira aquí, por ejemplo, en la primera pregunta dice lo siguiente: según el texto, ¿en qué consistía la verdadera felicidad para Vicente Holgado? Mira, ¿esto debe estar en el texto, profesor? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que está en el texto? Mira por esto, ¿ve? ¿En qué? Y según el texto. ¿Por qué sé que la pregunta es literal? Porque aquí me dice según el texto y aquí menciona el qué. Siempre que aparece esa forma de pregunta, yo sé que esta pregunta se enfoca al nivel literal. Al nivel literal. Profesor, o sea que lo voy a encontrar en el texto, la respuesta. Esta sí lo vas a encontrar porque son preguntas de microestructura, preguntas que van al contenido específico del texto. Ahora, no vayas a pensar que lo vas a encontrar textualmente, o sea, con puntos y comas. Es posible que la alternativa esté parafraseada. Aunque esté parafraseada, la respuesta sigue siendo literal. Vamos a rastrear entonces en qué parte me da una información literal, puede ser parafraseada, sobre la felicidad para Vicente Holgado. Voy a revisar desde aquí. Voy a revisar brevemente de qué me habla sobre Vicente. Ojo, no digo leer todavía. ¿Cuándo leo? Cuando encuentro un detalle de lo que busco y ahí me concentro a leer ese párrafo recién. Por aquí, mira. Habla de Vicente, efectivamente. Desde aquí, mira, ve. Ahí está, ve. Vicente, ve. Ahí está, el personaje principal. Y en todos los más lo repiten, mira. Se habla de Vicente. Se habla de Vicente en todo el texto. Entonces, por aquí, ¿qué nos dice? Nos está haciendo una presentación del personaje, como lo consideran. Ahí está, usted lo puede ver ahí. Lo consideran como un hombre tonto. Ahí está. Sigo por aquí revisando brevemente. Las investigaciones que él hace no eran apreciadas por la localidad. Sigo buscando en qué consistía la felicidad para él. Hasta ahora veo que lo consideran tonto, lo consideran una persona ociosa y también por aquí dice que no lo aprecian, no valoran sus investigaciones. Sigo por acá revisando. Vicente decidió emigrar a una otra ciudad. Mira, sigo por acá revisando. Hasta ahora no encuentro dónde está la felicidad. Al llegar a la ciudad, realiza otras actividades. Mira por acá. Empieza aquí a cambiar la situación. Su novia, horrorizado, lo abandonó. A la semana siguiente viajó a su pueblo natal y compró una espaciosa casa de campo y verdaderamente feliz, mira acá lo que dice, ve, y verdaderamente feliz se entregó al desarrollo de sus investigaciones. Oiga, o sea, puedo ver que desde aquí este personaje siempre ha sido considerado, mira, como una persona tonta, no se le ha respetado, no se le ha valorado lo que hace. Para poder agradar a las personas, ha emigrado a otra ciudad. Gracias a eso ha podido por aquí conseguir un trabajo, ha podido por acá también conseguir una novia, pero no le ha hecho feliz. Mira, se cansó de la vida que está llevando, dice por aquí. Ahora, aquí me dice algo importante. Vicente sintió que había recuperado su identidad cuando renuncia a todo lo que hasta ese momento ha estado realizando y no le hace feliz. Viaja a su pueblo natal, compra una casa y verdaderamente feliz, mira, lo dice literal aquí, se entregó al desarrollo de sus investigaciones. La pregunta en el texto es, ¿qué es lo que a Vicente le hace realmente feliz? Esta es tu respuesta. El desarrollo de sus investigaciones. Ojo, acuérdate que por aquí vimos que Vicente no era apreciado en su localidad por las investigaciones que hacía.
O sea que Vicente es un investigador. Ojo, Vicente es un investigador. Y acuérdate lo que decía acá la última parte, vocación imposible. O sea que la vocación a la que se refiere es la de investigar. O sea, Vicente no es que sea tonto. Cualquier persona no investiga. Vicente no es tonto, lo consideran tonto. Es otra cosa. Eso no va a servir para luego identificar los rasgos. Entonces, literalmente está en el texto cuál era la verdadera felicidad para nuestro personaje principal, Vicente Holgado. Tener un trabajo, una casa y una familia, en dedicarse plenamente a sus propias investigaciones o en cambiar la opinión de sus conciudadanos sobre lo que pensaban de él. Y tú lo has encontrado de manera literal. Aquí está, ve, en dedicarse plenamente a sus propias investigaciones. Repito, esta prueba aún no tenemos las claves del Minedu, no las tenemos todavía para poder corroborar y decir efectivamente lo que dice el profesor es cierto, pero estamos aplicando nuestro método y por eso hemos ido al texto para poder encontrar, porque sabemos que está literal, y cuando está literal tienes que buscarlo en el texto porque no hay otra forma. Cuando está literal te pide un dato específico, tienes que ir al texto y rastrearlo. La única diferencia que te digo cuando vayas al texto es que no te concentres tanto en leer idea por idea, sino que rastrees así, entre líneas, grandes rasgos y llegas al dato. Una vez que llegas al dato, ahí sí te enfrascas en leer todo este contexto, el párrafo, y ubicas tu respuesta, cuando sabes que es literal. Muy bien, entonces, hemos resuelto nuestra primera pregunta. Literal está en el texto, por lo tanto, hasta ahora, mira, con esto ya estoy entendiendo el texto. Porque yo no solamente resuelvo la pregunta, voy entendiendo el texto. ¿Hasta ahora qué hemos entendido? Que el texto es narrativo. Hemos entendido que trata sobre Vicente Holgado. Hasta ahora he visto que Vicente Holgado es considerado en su tierra natal como un tonto, que nunca se dio importancia a sus investigaciones y que tuvo que irse de su lugar, viajar, y que consiguió hasta una novia en ese lugar, pero que luego desistió, se cansó y se compró una casa. Regresó al campo, se compró una casa a dedicarse a lo que realmente le gusta, la investigación. La investigación. Voy a leer esta última partecita del texto. Voy a leer cómo termina el texto, el cierre del texto, porque el narrativo es el cierre. Mira, dice, algunas décadas más tarde y ante los científicos más prestigiosos del momento, un geoquímico mundialmente reconocido presentaría conclusiones semejantes a las que Vicente llegó en una de sus primeras investigaciones. Para aquel tiempo, un anciano Vicente prestaba poca atención a este tipo de noticias y centraba su interés e imaginación en identificar la manera de registrar con exactitud la duración de las tormentas. Maestro y maestra, yo te pregunto, este último párrafo que me está dando el cierre del texto, ¿qué me hace saber sobre Vicente? Mira, me da un dato importantísimo sobre Vicente, concluyente. ¿Vicente es tonto? No, maestro. Si dice claramente que sus investigaciones, si sus investigaciones han sido presentadas, no las de él, pero investigaciones similares a las que él tuvo, han sido presentadas por un prestigioso geoquímico. O sea, ¿qué me está diciendo de manera implícita? Que las investigaciones que antes que este prestigioso geoquímico ya las había descubierto Vicente Holgado. O sea, Vicente Holgado era una persona muy inteligente, era un hombre de ciencia, date cuenta, era un investigador, o sea, no es para nada un tonto. Simplemente en su tierra natal lo consideraban así, pero no es para nada un tonto. ¿Para qué me sirve esto? Fíjate acá. Determinar sus características. Para sus características, excelente. Pregunta número 2. En el primer párrafo del texto, ojo, aquí por ejemplo, mira, te pide leer todo el texto. La pregunta 2 te dice, mira, en el primer párrafo del texto, me está diciendo, oye lector, anda y lee todo el texto, te está diciendo claramente, anda al primer párrafo. Se ha usado la palabra tosudamente. Siempre que vienen las preguntas sobre una palabra, una expresión, y te piden que encuentres el significado, ¿qué tipo de pregunta es? Si me piden el significado de una palabra usada en el texto, ¿qué tipo de pregunta es? Inferencial. Esto es inferencial. Esto es inferencial. Nunca lo dudes. O sea, no vamos a encontrar el significado de la palabra en el texto. Yo voy a buscarlo ahora
y así lo lea pues 1000 veces el texto, no lo voy a encontrar escrito el significado, porque es inferencial. Ya apréndete esa forma de pregunta ya. Ahora, ¿cómo se resuelve, profe? Ya lo hemos visto también en varios textos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al contexto de la palabra, al contexto del término, y vamos a buscar cuál de estas 3 alternativas que aquí aparecen dicen irremediablemente, o sea que no tiene solución, cuidadosamente, que lo hace con mucha precaución, y arbitrariamente, o sea que lo hace de manera pues impositiva, sin escuchar otras opciones. Mira, entonces voy a ir al primer párrafo y encontrar esta expresión. Vamos al primer párrafo con toda tranquilidad y ubicamos aquí el primer párrafo. Ahí me voy a centrar. Mi lectura siempre es con un propósito. No es leer por leer todo el texto. Mi lectura es en función de lo que me pide la pregunta. Con el método Daro sí se lee, solamente que lo lees de otra manera. Se lee en función de la pregunta. Ahora, mira acá. Vamos a ubicar la palabrita tosudamente. Los habitantes del Cubo del Vino consideraban que Vicente Holgado era tosudamente tonto. Ubiqué mi palabrita aquí. Ahí está mi palabra tosudamente. ¿Cómo voy a resolverla? Leyendo su contexto. Mira, era tosudamente tonto. Tonto es la cualidad que le dan al personaje principal, la que ellos le dan, no es la que definitivamente tenga. Pero Vicente no se daba cuenta de la percepción que sus conciudadanos tenían de él. Desde pequeño mostraba una profunda concentración en temas totalmente inútiles. Ojo, dice que se concentraba mucho, mira, parte de su personalidad. Pese a ello, logró acabar la escuela a base de conmover al profesorado con la bondad de su mirada. Tú hasta aquí podías pensar que Vicente realmente es tonto, pero si le has visto la última parte que dice que Vicente termina siendo prácticamente una especie de genio porque sus investigaciones han sido publicadas por otro científico, imagínate, ya nos da una idea de que esto no era una característica de Vicente, no es que era tonto, era un genio realmente. Mira, entonces, ¿qué significa tosudamente? Si me está diciendo que a Vicente lo consideraban como un tonto, ¿qué es tosudamente? Para ellos no tenía solución, era una persona ya fracasada, porque tenía la cualidad de ser tonto. ¿Qué quiere decir tosudamente? Quiere decir arbitrariamente, a ver, reemplacemos arbitrariamente. Vicente Holgado era arbitrariamente tonto, arbitrariamente. ¿Tú crees que algunos de su zona, de su pueblo, pensaban que no era tonto? Todos lo consideraban tonto. Para que la respuesta sea arbitrariamente, diríamos que algunos pensaban así y otros no. Y aquí no dice eso. Dice acá los habitantes, dice. O sea, todos los habitantes lo consideraban tonto. No puedes marcar arbitrariamente porque eso significaría que algunos no. Tosudamente no significa entonces arbitrariamente. Y la otra alternativa, ¿cuál era? Cuidadosamente tonto. ¿Tiene sentido? Tu respuesta, sin lugar a duda, es que irremediable. En este caso, Vicente Holgado era considerado irremediablemente tonto. O sea, para la población, para su pueblo, Vicente era un tonto por naturaleza. Ya no tenía solución, irremediablemente tonto. Entonces, el significado de esta palabrita la hemos obtenido yendo al contexto. Esa es la única forma de resolver una pregunta de significado contextual. Yendo al contexto y encontrando la relación con el resto de palabras que hay en el párrafo o en el fragmento donde se encuentra la palabra. ¿Correcto? Hasta ahora hemos resuelto 2 preguntas paso a paso. Vamos a ver la pregunta número 3. Dice, ¿cuál de la siguiente secuencia de hechos se ajusta a un orden cronológico de la historia? Esta pregunta es muy común y te lo dije en todos los cursos de preparación, te lo he dicho siempre. En el texto narrativo, ¿qué te van a preguntar? Característica del personaje, te van a preguntar secuencia de hechos para que lo ordenes, el último hecho o el primer hecho. Pero también aquí te han puesto una preguntita de orden cronológico, pero te han querido complicar. El que ha hecho la prueba este año ha querido complicar la resolución de la prueba, a diferencia del año pasado. Los textos del año pasado fueron mucho más sencillos. Las preguntas, sobre todo, no el texto, no las preguntas, porque depende de la pregunta para que sea compleja o fácil la prueba. ¿Sabes por qué? Porque mira, en esta parte no solamente te dan un hecho,
te están dando una secuencia de hechos. Recuerdo muy bien que la misma pregunta vino el 2018 con el texto de la tejedora. No sé si ustedes se acuerdan del 2018, con el texto de la tejedora, te pedían también ordenar los hechos según cómo ocurrieron. Y también te venía una secuencia de hechos, de 3 hechos por alternativa. No es tan fácil como ordena cuál de los 3 hechos es primero o cuál último. Ese es más sencillo. Ahí, ¿cuál es mi estrategia? Leer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, te enseñé. Pero aquí cambia la situación. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Pero eso quiere decir que no se puede? ¿No se puede resolver esta pregunta? Se puede. ¿Sabe qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es identificar los 3 primeros hechos de cada alternativa. ¿De acuerdo? Mira lo que te digo, ¿ah? Vamos a identificar los 3 primeros hechos de cada alternativa. Mira, esa es la estrategia que te voy a enseñar. Vamos a identificar los hechos de cada... Primer hecho, dice lo siguiente, mira. Primer hecho, Vicente se alojó en una pensión con una ventana hacia la calle. Es el primer hecho de la alternativa A. Voy a subrayar aquí y eso es lo que voy a buscar ahora en el texto. Eso tiene que estar en el texto porque esta pregunta es literal. Las preguntas de ordenamiento de hechos es literal, ¿eh? Aunque no creas es literal, sino que es un literal complicado porque tienes que ir al texto, ubicar la información que te piden y ordenarla, nada más, pero es literal, porque todo está en el texto, solo tienes que ir a ubicarlo. El segundo hecho está acá, Vicente empezó a salir con una chica que parecía estar enamorada de él. Y el tercer hecho está aquí, Vicente dedicó su tiempo a observar a la gente para imitarla. Correcto, voy a buscar los 3 hechos primero. Vicente se alojó en una pensión con una ventana hacia la calle. Voy a rastrear desde aquí. Si me dice se alojó, ¿dónde debe estar más o menos? ¿En la primera parte donde lo describe? Se alojó, dice. En la tercera. Cuando viajó, ¿sí o no? Cuando viajó. Tiene que ser cuando viajó, porque hasta aquí era como ser un tonto. Por aquí me dice que no eran valoradas sus investigaciones. Y por aquí me dice que decidió viajar. Entonces, tiene que estar por estos párrafos. Voy por aquí a rastrear. Vicente entonces decidió mirar a una ciudad donde no fuera conocido, por aquí. Y al llegar a la gran ciudad, su primera misión fue alojarse en una pensión con una ventana hacia la calle. Maestro, he encontrado mi primer hecho. Mira, su primera misión fue alojarse en una pensión con una ventana hacia la calle. Y encontré uno de los hechos. En este caso, he encontrado el hecho de la alternativa A. No sé si es la secuencia correcta, pero ya encontré un primer hecho, el de aquí, de la A. B, Vicente empezó a salir con una chica que parecía estar muy enamorada de él. También recuerdo que estaba por aquí. Cuando hicimos la revisión rápida para encontrar justamente la primera pregunta, revisamos eso. Se alojó en un lugar con una ventana en la calle. Buscamos por aquí donde habla de que él consiguió una chica. Acá, mira acá, ve. Acá dice algo importante. En el poco tiempo, Vicente Holgado llegó a ser un vendedor número 1 de empresas, ascendió a su cargo con un número de su grupo de vendedores, incluso empezó a salir con una chica que parecía estar enamorada de él. He identificado los 2 primeros hechos. Lo estoy haciendo, maestros, lo estoy haciendo de manera pausada para que todos me sigan, ¿eh? Paso a paso, poco a poco. Tú en tu examen se supone que no lo vas a hacer así, lo vas a hacer mucho más rápido, como te he enseñado. Ahorita estoy haciéndolo paso a paso para que todos podamos avanzar iguales. Siguiente, dice aquí, Vicente dedicó su tiempo a observar a la gente para imitarla. Hasta aquí me hablaba que Vicente no era considerado. Por acá, Vicente se fue, salió de su pueblo, muy bien, y sigo por aquí. Dice acá, mira, desde allí se dedicó a observar a la gente para luego minuciosamente reproducir su comportamiento. He encontrado, maestros, las tres alternativas, los 3 hechos. Mira, ve, los 3 hechos. Vamos a marcar al costadito para que no nos confundamos las alternativas. Esto es la A, esto es la C, y por aquí hemos encontrado la letra B. Así, paso a paso. Ahí están mis primeros hechos de las 3 alternativas. Ahora sí voy a comprobar, una por uno. Voy a tomar en este caso, voy a tomar la alternativa A. ¿De acuerdo? El siguiente hecho es Vicente ganó suficiente dinero como para ahorrar. Voy a verificar de la A. A ver, aquí debería estar después. La A es esta. Debería estar después que ganó suficiente dinero para ahorrar.
Sigo rastreando, tiene que ser hacia abajo, todo hacia abajo. ¿Por qué he identificado primero el primer hecho de cada alternativa? Para luego leer hacia abajo, para después leer todo hacia abajo de esa alternativa el resto. Tendría que estar ahí. Aquí, mira, encontré aquí algo, a ver. Aquí encontré, mira. Empezó a ganar mucho dinero que le alcanzaba para ahorrar. Hasta ahora la letra A se está cumpliendo. Las dos primeras líneas de la alternativa A se cumple. Ojo, hasta ahora se cumple de la alternativa A el primer hecho y el segundo hecho. Vamos a comprobar el tercero. ¿Dónde buscarías para el tercer hecho? ¿Dónde buscarías, maestro? ¿Antes de este párrafo o después? ¿Dónde marcarías? ¿Dónde buscarías? Después. Después. Tiene que ser así. Ese es el orden. A ver, ¿qué tengo que buscar ahora? Donde dice que Vicente ascendió en la empresa dedicada a ventas de enciclopedias. ¿Dónde vamos a encontrar eso? A ver, vamos a buscar. Aquí dice que su jefe no podía entenderlo. Vicente le dijo que era tonto y por eso lo despidió. En esta parte hacia abajo dice que Vicente renunció, que por eso lo despidieron. ¿Tú crees que lo van a ascender después de despedir? Imposible. Ya, tu alternativa, adiós, se va. Tu alternativa se eliminó. Hasta ahora. Mira la estrategia, cómo estamos haciendo, paso a paso. ¿Eh? ¿Qué he hecho primero? Y primero identifiqué las tres primeras líneas de cada alternativa, los tres primeros hechos de cada alternativa. Lo he puesto hasta aquí, con la alternativa, la A, la C y la B. ¿Por qué hago eso? Porque cuando quiero comprobar el resto de los hechos, tengo que leer de ahí hacia abajo. Por ejemplo, ahora, para comprobar la letra B, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a leer solamente de aquí hacia abajo o no? Ya no voy a tener que leer todo hacia arriba, porque ya identifiqué que este es el primer hecho de la alternativa B. Tengo que leer el resto de los dos hechos, deben estar de aquí hacia abajo. ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver, mira. Vicente le explicó a su jefe por qué decidió renunciar. Vamos a verificar esto de aquí. Aquí está la B. Por aquí, a ver, ¿dónde está? Por esta razón tomó la decisión de dimitir. Aquí está, mira. De dimitir. Su jefe no lo podía entender. Insistió o lo instó a darle una explicación. O sea, aquí Vicente decidió renunciar. Ahí se cumple, mira. 1 hasta ahora, 1, 2. Tengo que leer hacia abajo, nada más. No me preocupo de arriba. No me preocupo para arriba. Sigue el otro. Vicente compró una casa de campo en Cubo del Vino. Debe estar hacia abajo. Aquí está el 2, debe estar por aquí. Vicente dijo que era un tonto y luego el jefe le dijo que si él era tonto y le obligó a que se retire. Su novia horrorizada también lo abandonó. A la semana siguiente viajó a su pueblo y compró una casa espaciosa. Compró una casa de campo. Oiga, maestro, ¿te parece que has encontrado tu respuesta o no? Mira, tu respuesta. Ahí está. Número 3, compró una casa de campo. Ahí está. Te falta todavía comprobar la alternativa C. ¿Para qué? Si ya encontraste la respuesta. ¿Ya para qué vas a comprobar? Pero quiero que te des cuenta de la estrategia que hemos aplicado. He tomado la primera alternativa, el primer hecho de cada alternativa y lo he marcado en mi texto para que yo después lea todo hacia abajo, de cada alternativa hacia abajo. Es decir, si la alternativa A no es, vas a pasar a la B. Pero supongamos que la alternativa A sea, ahí nada más encuentras tu respuesta ya. Pero primero, por favor, mañana si es que te viniera nuevamente un texto narrativo y te dieran así, secuencia de hechos de 3 hechos en cada alternativa, ya sabes la estrategia, ubica el primer hecho de cada alternativa y de ahí lees hacia abajo. Ahora, si te dieran solamente un hecho, ahí sí. Si te dicen último hecho, lees de abajo hacia arriba. Si te dijeran el primer hecho, lees de arriba hacia abajo. ¿Se entendió, maestros? ¿Se entendió cómo resolver la pregunta o no? Sí, maestro. Sí, profesor. Entendido. Y te estoy demostrando, no es que no estoy inventando la respuesta. Te estoy demostrando cómo llegamos a encontrar la respuesta. Vamos con la siguiente, mira. ¿Cuál es el rasgo de personalidad de Vicente Holgado que sobresale a lo largo del texto? Uy, eso ya no hace falta ni siquiera hace falta de leer el texto ya. ¿Por qué? Porque desde aquí me he dado cuenta cuando leí esta partecita de acá, mira. Cuando aquí dice que Vicente Holgado en sus últimos años se las pasó observando cómo duraban las tormentas, un científico muy famoso en el mundo, publicaba investigaciones que él ya había descubierto hace tiempo. ¿Qué me hace saber eso de Vicente? Que era un genio. ¿Qué voy a pensar que es ansioso? ¿Qué voy a pensar que es distraído? Si aquí está esta alternativa que me está diciendo
cómo es realmente Vicente Holgado. Un ingenioso, un genio. Profesor, pero de repente le decían tonto, de repente era distraído porque justamente al inicio dice que era tonto. ¿Quieres saber si era distraído? Mira, Sí, vamos a verificar la gente, solamente. la ¿Ah? gente, Mira, la gente creía que era mira, ve, tonto, creía claro. tonto. Mira, ve, mira lo que dice acá, ve. Desde pequeño mostraba una profunda concentración. ¿Tú crees que un distraído se concentra? Ahí no date cuenta. ¿Un distraído se puede concentrar? Ahí lo consideraban tonto, lo consideraban, pero él se concentraba en las cosas porque era un investigador. Era un investigador. Para investigar tienes que concentrarte. O sea, no era para nada un tonto. No era para nada distraído. Era un hombre muy inteligente. Era un hombre ingenioso, era un genio realmente, era un genio. Muy bien, hemos resuelto la pregunta 4 como un juego de niños realmente. ¿Por qué? Porque desde las preguntas ya teníamos una idea de cómo es Vicente Holgado. ¿Te das cuenta que todo está girando en torno al personaje principal? Todo está girando en torno a él. Hasta ahora, ¿he leído todo el texto? Todavía, pero tengo casi una idea completa del texto. Mira, te lo repito. Primero dijimos, texto narrativo, personaje principal, Vicente Holgado. Primero, lo consideran un tonto, pero es un hombre que se concentra mucho en lo que hace. Sus investigaciones en su pueblo no se toman en cuenta. Por lo tanto, decide retirarse. Lo poco que hemos leído, decide retirarse. En ese lugar consigue un trabajo, consigue una novia, pero se cansa, se retira, regresa a su pueblo, compra una casa y se dedica a lo que le gusta, investigar. Cuando es anciano, cuando es viejo, un científico publica investigaciones que él había descubierto hace tiempo. Eso es lo que dice el texto, mira. Lo he leído, lo he revisado ahorita con ustedes. Ahí está, ve. Eso es lo que está diciendo de manera general. Lo he revisado así, entre líneas. Esa es la lectura que yo te recomiendo con el método Daro. Leer el texto entre líneas para luego buscar la respuesta según te solicite la pregunta. Pregunta 5. A partir de las acciones de Vicente Holgado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ojo, a partir de lo que él hace. Vicente Holgado consiguió tener un trabajo estable en su ciudad natal. Bueno, puede ser, consiguió en su ciudad natal. La pregunta es, profesor, pero acuérdese, en el texto dice que viajó y que consiguió trabajo. Ojo, en el texto dice eso, tú lo has visto aquí, que dice que consiguió una novia, consiguió dinero para ahorrar, pero ¿lo hizo en su ciudad natal? ¿Él consiguió el trabajo en su ciudad natal o viajando a otro lugar? Fue viajando. Viajando. Entonces, la alternativa A de esta preguntita, ¿será verdadera? No, profe, esto es falsazo. Esto es falso. Falso. Vicente Holgado desarrolló investigaciones sin relevancia dentro del campo científico. Oiga, estamos diciendo que al final un científico está publicando investigaciones que hace tiempo ya Vicente Holgado había logrado. ¿Y tú crees que va a hacer investigaciones sin relevancia? Falso. Esto es falso. Esta es una idea inferencial, ¿ah? Pero es falsa. Imposible, esto no es correcto. Porque Vicente hizo investigaciones trascendentes. Lo que pasa es que nunca nadie le dio importancia. Nunca nadie le dio una importancia. Pero él hizo investigaciones muy interesantes, solamente que nadie le dio importancia. Ahí está. Eso es lo que dice el texto. ¿Ah? Al final, en el cierre del texto dice eso. Vicente Holgado ocultó sus verdaderos intereses para lograr la aceptación de las personas. Esto de aquí estará en el texto, profesor, pero mira, si yo he visto que los dos son falsos, eso tiene que ser verdadero. Correcto, no te queda otra. Ahora, profesor, pero yo no quiero marcar así porque de repente me equivoco, profe. ¿Cómo voy a saber? Ah, muy bien. ¿Te acuerdas por aquí que vimos en uno de los, buscando los hechos, hemos visto que decía que se puso a observar a la gente, por aquí lo vimos, por aquí esta partita lo marcamos aquí, acá ve, por aquí dice, mira, llegó a la ciudad, se alojó en una pensión con una ventana hacia la calle y se dedicó a observar a la gente para luego minuciosamente reproducir su comportamiento. ¿Por qué? ¿Qué quería hacer? Y aquí algo más de Vicente, dice acá, decidió emigrar a otra ciudad y no quería que nadie se entere de sus verdaderos intereses. O sea, él realmente no quería que sepan lo que realmente le gustaba, que era investigar. ¿Y qué hizo? Comenzó a comportarse como la gente
como la gente común. Por eso observó a la gente, para luego dice reproducir su comportamiento. ¿A qué lo dice? Mira, lo marcamos buscando los hechos justamente. Eso me sirve ya para saber que Vicente realmente lo que él buscaba, lo que él quería era que no se sepa lo que le apasionaba, que era la investigación. No quería que se sepa lo que realmente le gustaba. Ocultaba sus verdaderos intereses, que era la investigación. Tu respuesta, letra C, sin duda. Sin duda. Ya desde hace rato sabíamos que la C no era la respuesta porque las dos primeras eran falsas. Pero si tienes dudas, lo vas y compruebas. Pero si no, simplemente ya con la B sabías que tu respuesta estaba en la C de todas maneras porque las otras dos eran falsas. Pregunta número 6 de este primer texto. En el primer párrafo del texto se ha usado la palabra ocioso. Ahí está. Entre comillas. De la siguiente manera. Esta es una pregunta a nivel crítico. Esta es una pregunta a nivel crítico. Ahí está. Una preguntita a nivel crítico, mira. Hasta ahorita. Siempre vienen los 3 niveles, te lo dije, siempre. Los 3 niveles. ¿Por qué es nivel crítico, profesor? Porque te preguntan el contenido o te preguntan el uso de un signo. Parte formal. El nivel crítico, acuérdate, evalúa la parte del contenido del texto o la parte formal del texto. En este caso se centra en la parte formal, el uso que le está dando a las comillas. A las comillas. Muy bien. Voy a ir al texto y voy a marcar dónde se usan las comillas para ver qué uso le está dando el autor. Dice acá, mira. Desde adulto fue testigo de cómo sus compañeros conseguían trabajo aquí y allá, mientras él permanecía ocioso. Al menos así lo creía la gente. ¿Por qué dice esto? Mira, al menos así lo creía la gente. ¿Por qué dice esto? Porque ocioso es la palabra correcta que se le debe asignar a Vicente. Porque dice, al menos así lo creía la gente. O sea, no es cierto. O sea que no es cierto, ¿sí o no? Falso. Por eso que acá dice, mira, por eso que acá dice, así lo creía la gente. O sea, entonces, ocioso no le corresponde a Vicente. ¿Por qué lo ha puesto el autor entre comillas entonces? Porque está reproduciendo una palabra que tiene significado contrario. Lo utiliza como una ironía. Tú sabes que muchísimas veces usamos las comillas cuando queremos significar lo contrario a lo que decimos. Decimos, por ejemplo, oye, amigo, estás muy flaquito. ¿Qué le estamos diciendo? Que está subido de peso, ¿sí o no? Entre comillas, sí. Le estamos diciendo lo contrario, es una ironía. ¿De acuerdo? Eso está pasando aquí. Las comillas están sirviendo para que nosotros podamos darnos cuenta que el autor lo utiliza como una ironía. La gente cree que es ocioso. La gente cree que es ocioso, pero realmente no lo es. Porque ¿a qué se dedicaba Vicente? A investigar. Nadie valoraba eso, pero realmente no era ocioso, era un investigador. ¿Tu respuesta cuál es? ¿Cuál es tu respuesta, maestro? Marca, por favor, con toda seguridad, sin lugar a duda. Marca. Tu respuesta es aquella donde diga justamente que las comillas sirven para expresar lo contrario a lo que se dice. Vamos a ver. Resaltar que era equivocada la percepción que se tenía sobre las actividades que realizaba Vicente Holgado. Yeah, ahí ves tu respuesta, querido maestro. Mira, ve, tu respuesta letra A. Profe, la letra B, cuestionar la falta de interés de Vicente para encontrar empleo, dice que claramente que la gente lo considera y las comillas te dicen claramente que está diciéndote lo contrario. Enfatizar que Vicente se rehusaba a mostrar su verdadera personalidad frente a sus ciudadanos, nada. Las comillas son usadas como una parte irónica para mostrar justamente lo contrario a lo que se dice. Maestros, hemos destrozado este primer texto de la evaluación de ayer de nuestros compañeros, hermanos que han participado en el grupo A. Lo mismo estaremos haciendo mañana cuando nos toque participar en el grupo B. También estaremos viendo si nuestro método te ayuda a resolver el texto. Ayer justamente los maestros ya que dieron el grupo me llamaron, profesor, con su método se me ha hecho facilísimo desarrollar la prueba. Eso me dijeron. Realmente me llena de satisfacción porque no solamente se trata de explicarles la parte teórica, sino de que eso les sirva para poder lograr su propósito, que es acceder a la carrera pública magisterial o también, en este caso, porque muchos maestros se preparan también para cargos directivos, acceder a un cargo directivo. Maestro, vamos con el texto número 2 de esta subprueba de comprensión lectora, nombramiento 2022, realizada en el grupo A.
el día de ayer, viernes 9 de diciembre. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!